Dios bendiga a todos los hermanos y amigos esta mañana, esta preciosa tarde en que podemos glorificar el nombre del Señor y estar muy contentos por este bendito día que nos ha prestado. En esta oportunidad quiero compartir un mensaje de la palabra del Señor para bendición de cada uno de nuestras vidas. Quiero leer un pasaje importante que dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Primera Juan, capítulo 2, versículo 6. Como todos sabemos, desde el principio se perdió la originalidad, se perdió la imagen de Dios, la imagen no relacionada en cuanto a atributos de su omnipresencia, omnipotencia, omnisapiencia, sino en cuanto a sus atributos morales. Se perdió la santidad, se perdió la justicia, se perdió el amor, se perdió la generosidad, se perdió la bondad, se perdió el amor, se perdió la misericordia, se perdió la fe, se perdió el verdadero gozo del ser humano, se perdió la imagen con la cual Dios nos creó. Pero en Cristo Jesús tiene un propósito profundo, fundamental, y es que volvamos a recobrar la imagen de Dios a través de que Cristo muere en la cruz del Calvario, se rinda el ser humano a Él y entregar su corazón, limpiándose sus pecados con la sangre de Cristo Jesús, y empezar a llevar una vida diferente, como por ejemplo naciendo de nuevo y a recobrar la imagen de Dios que se perdió en el jardín del Edén. Así que en la cruz del Calvario Cristo proveyó un medio para que recobremos la imagen de Dios. He leído un pasaje interesante que nos llama a andar como Jesús anduvo acá en la tierra. Pero antes de desarrollar esto, quiero leerles un pasaje en Génesis 17:1, cuando Dios ha tenido siempre el mismo propósito de que andemos como Dios quiere y no como nosotros querramos o como quiera la religión, la tradición o la cultura de un país o cualquier circunstancia de la vida en este mundo que quiera que andemos. Les quiero mencionar a Abraham cuando Dios le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Interesante que está hablándole de su conducta y también que está delante de Dios. Anda delante de mí y sé perfecto. Significa andar en rectitud, en sinceridad, en verdadero amor a Dios, con los frutos del Espíritu Santo que ya nosotros conocemos en la era de la gracia, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra las cuales dice no hay ley. Así que Dios establece la conducta que debemos desarrollar y nos subraya que estamos delante de Él y que andemos delante de Él de la manera que Él quiere que andemos. Dios le dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Sí, queridos hermanos y amigos, Dios es el Dios Todopoderoso que conoce y sabe lo mejor para ti y te lo revela en la palabra de Dios. Así que es el mismo mensaje para la actualidad. Responderle a Dios según el pasaje de 1 Juan 2:6, que el que dice que permanece en Jesús debe de andar como Él anduvo. Sin duda hay miles de seguidores de Jesucristo y que dicen que tienen a Jesucristo y que son salvos, pero su conducta, su vida, su forma de ser
a la luz de las Escrituras, que es el espejo del alma, deja mucho que desear y Dios no está agradado de eso. Por lo tanto, tenemos que obedecer lo que dice la palabra y conocer bien la vida de Jesucristo en su grande misericordia que mostró estando en la tierra y cómo se condujo agradando a Dios Padre para que se pudiese ser Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cumpliendo las demandas divinas, llegar a la cruz del Calvario y ahí pagar el precio para abrir la puerta de oportunidad, ya que la Biblia nos enseña, Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo. Así que, queridos hermanos, durante este periodo, Sarai había perdido toda esperanza de maternidad. Abraham ha aceptado la idea de que Ismael era su hijo primogénito. Sin embargo, cuando Dios le dice que ande delante de él y sea perfecto, que le crea a la promesa divina, que le iba a dar un hijo, que iba a ser el heredero de las bendiciones de Dios. Así que nosotros tenemos que responderle a Dios así como Abraham le respondió, aunque se adelantó y se complicó la situación porque se adelantó con Agar y tuvo un hijo que se llamaba Ismael, y eso es adelantarse al plan de Dios. Vale la pena esperar en Dios el tiempo, el momento y la oportunidad, pero Dios que promete nunca falla. Llegó el tiempo de que nacería el hijo de la promesa llamado Isaac, y ya teniendo muchos años, tanto Sara como Abraham, Dios hizo un milagro de que tuvieran un hermoso bebé. Así que Dios es fiel a su palabra. Así que Dios también le dijo al pueblo de Israel, andad en pos del Señor vuestro Dios. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Note, andad en pos del Señor vuestro Dios. Esto significa en pocas palabras, no optar por lo falso, ni por lo contrario, sino en pos de el que es el verdadero Dios y no en pos de lo que no es Dios. Así que en pos del Señor vuestro Dios, dice la Biblia, andaréis y a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a Él serviréis y a Él os allegaréis. Interesante que cuando hablamos del andar del Hijo de Dios, se revela desde un principio cómo Dios estableció la vida de los verdaderos seguidores de Jesucristo. He aquí porque se le dice esto a Abraham, porque había que recordar que habían salido de Egipto como parte de la motivación. Le está indicando que ande en pos del Señor, ya que los israelitas o judíos en el Egipto habían andado en pos de la idolatría. Por lo tanto, le está pidiendo a Abraham que rechace todo lo que no es Dios, todo aquello que es idolatría. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Así que si todo aquello que pueda llamarse o que sea está ocupando el lugar de Dios, tú y yo caemos en idolatría, porque Dios es primero, para gloria de su nombre. Así que encontramos la revelación y la renovación de apelar y amar al verdadero Dios, que se librara a Abraham de la tentación de adoptar una falsa religión que podía venir de cualquier miembro de la comunidad o de donde él se pudiera movilizar. En este caso, caía una persona en Abraham
una responsabilidad grande sobre su familia y los amigos más cercanos. Así que él tenía que tomar la iniciativa para dar el verdadero ejemplo a su familia de andar en pos del Señor. Por lo tanto, es interesante que reflexionemos si nosotros somos seguidores de Jesucristo, si hemos optado una vida de andar delante de Él como Él anduvo, y si andamos en pos de Cristo, porque Jesucristo nos enseña, si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Por lo tanto, la Escritura es clara en cuanto al andar del Hijo de Dios. El apóstol Pedro nos enseña en 2 Pedro capítulo 3, versículo 11, puesto que todas estas cosas de este mundo han de ser destruidos, así que dice, ¿cómo conviene que debemos de caminar nosotros en esta tierra? Debemos de llevar esa vida que agrada a Dios, una vida de justificación por la fe en Cristo, una vida de santificación, una vida de regeneración y por lo tanto dar la verdadera vida espiritual, que es vivir según los frutos del Espíritu que están en el libro de Gálatas capítulo 5. Por lo tanto, el perfil de los hijos de Dios en los días finales está muy lejos de lo que la Biblia enseña cuando el apóstol Juan decía a sus escritores, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Por lo tanto, volvamos al perfil de Dios. El perfil de Dios es Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran ejemplo, por lo cual nos enseña, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Así que de esta manera estaríamos listos para encontrarnos con Dios en cualquier momento de partir de la tierra cuando morimos, o el momento en que Cristo regresa por su iglesia para llevarla y sacarla de la tribulación que habrá en esta tierra. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, tenemos que hacer un juicio en sí mismo, un examen interno, cómo estamos desarrollando nuestra vida espiritual. Así que para encontrarnos con Cristo en cualquier momento. Sin embargo, debemos de planificar bien los pasos que tenemos que dar, la vida que tenemos que desarrollar en su servicio y como verdaderos discípulos de Jesucristo y como verdaderos hijos de Dios, como quien se va a enfrentar a una realidad eterna inmediatamente. Así que, ¿cómo anduvo Jesucristo? La Biblia nos dice que Jesucristo anduvo haciendo bienes y con misericordia, con generosidad, con bondad. Parecemos a Jesucristo, debe ser el ideal de todo seguidor de Cristo en la nueva criatura. Recordemos que Jesucristo tuvo compasión de todos aquellos que le habían seguido por varios días y no tenían que comer. Jesucristo les proveyó para que comieran. ¿Por qué? Como un resultado de que Jesús premia el seguirle obedientemente a Él. Así que el Dios de Abraham es el Dios de Jesucristo, es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y Él puede, como le habló al pueblo de Israel, habla hoy con las mismas demandas y los mismos principios para la verdadera iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. En esta tarde quiero dejarte este consejo delante de Dios. Tú me has oído, me has visto. Yo te invito a que si te es de bendición y quieres ser bendición a otros, esto lo puedas compartir con tus contactos, y también te invito a que
busques e ingreses a un canal de YouTube donde estoy transmitiendo y predicando el mensaje de la palabra del Señor. El canal se llama Valdemar Escobar, pastor y evangelista. Si tú quieres y te es de bendición, puedes suscribirte a ese canal y ahí encontrarás una variedad de sermones, de estudios que te van a ayudar en tu desarrollo y en tu vida espiritual. Así que en esta tarde te deseo lo mejor de Dios. A la medida que tú le respondes a Él, así será. Bendiciones, buenas tardes y hasta la próxima oportunidad en que pueda transmitir, que será en otro día y por esta hora, transmitiendo mensajes de la palabra del Señor. Hasta pronto, que Dios te guarde y te bendiga abundantemente.